Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien, que estén respetando la cuarentena, que sus familias se encuentren saludables y que se estén portando bien y sean muy buenos niños. Les cuento un poco cómo vamos a trabajar esta semana. Vamos a dejar un poquito el romanticismo de lado por esta clase y luego vamos a retomarla más adelante. Este Esta clase va a ir dirigida principalmente a los elementos del género narrativo, ¿ya? Vamos a trabajar con narradores y tipos de personajes, ¿ya? Vamos a trabajar con el libro del estudiante y vamos a leer dos textos pequeñitos. Uno, La tía Chila, que está presente en la página número 12 del libro, y también Lazarillo de Tormes, que está en la página 54 del libro, ¿ya? Pero vamos a ir por partes, ya que vamos a trabajar primero con La tía Chila, que es una historia que habla sobre una mujer que, a pesar de ser juzgada, se separa de su marido sin razón aparente, ¿ya? Todos la juzgan porque dicen, ¿cómo se separó de hombre tan bondadoso? ¿Cómo anda sola? Porque me imagino que en esos tiempos, bueno, uno puede deducir que en ese tiempo en el que está escrito, ¿cierto? El texto, las mujeres no se veía bien que las mujeres se separaran de sus parejas, de sus maridos. Entonces, esta mujer es muy cuestionada, pero en un relato de una hoja y una plana y media, digo, se relata la historia de esta mujer y de otra mujer que sí vive abusos explícitos durante la narración. ¿Ya? La idea de esto, chicos, es que nosotros leyendo este texto eh, podamos ser capaces de responder las preguntas que están en la misma página 13, de la 1 a la 6, ¿ya? Que pregunta, ¿qué ocurre en el relato? ¿Te gustó el cuento o no? ¿Crees que preguntas específicas del texto, ¿ya? Y también de su apreciación. Entonces, vamos a leer este texto y también vamos a estudiar paralelamente los tipos de narradores y tipos de personajes. Esto no lo vimos en el repaso que hicimos eh, al principio de año, así que les va a servir un montón porque ustedes saben que la narrativa se estudia durante toda su vida, ¿ya? Entonces, en la página número 32, nos vamos a la página número 32 del libro y nos vamos a encontrar con, eh, disculpen, nos vamos a encontrar con los tipos de narradores, ¿ya? Primero que todo, habla sobre el narrador. Y explica lo de siempre, que es una voz ficticia siempre, ¿cierto? Que es creada para que cuente una historia, eh, para que cree una realidad totalmente distinta, ¿cierto? Ficticia, totalmente irreal. eh, y también explica cuáles son los tipos de narradores que podemos presenciar a través de una obra narrativa. Por ejemplo, tenemos dos tipos de narradores, ¿ya? Acá la idea es que ustedes vayan, yo les voy a explicar un poco lo que dice el texto por si es que tienen dudas, pero esto ustedes deberían, lo que deben hacer en realidad es escribir y tomar apuntes sobre lo que mencionan en el texto del estudiante, ¿ya? Página 32 y página 33. Entonces, leímos el texto de la tía Chila, ¿cierto? Que está en la página número 12 y luego nos vamos a la página número 32 para comenzar a estudiar los tipos de narradores. Los tipos de narradores que tenemos podemos encontrarlos dentro de la historia o fuera de la historia. ¿A qué hace referencia esto? Los narradores que están fuera de la historia son los narradores
que cuentan la historia, ¿cierto? Porque el narrador narra la historia, ¿cierto? La cuenta, él es el que habla, esa voz ficticia que cuenta lo que nosotros estamos leyendo. Y cuando dice que el narrador está afuera, es porque se explica que no es un personaje, ¿ya? Dentro de la historia. Entonces tenemos un narrador omnisciente, que ya todos conocemos, ¿cierto? Que es un narrador de conocimiento total del mundo narrado, en el que ese narrador conoce los sentimientos, las opiniones de todos los personajes, ¿ya? Él siempre cuenta la historia sabiendo todo. Él sabe absolutamente todo de la historia, ¿ya? Y también tenemos un narrador que se llama de conocimiento relativo, ¿ya? Este narrador, recuerden que ustedes deben revisar la página número 32 para que puedan leer textual lo que yo estoy diciendo. Tenemos al narrador de conocimiento relativo que tiene, si bien es un narrador también, tiene un conocimiento limitado de lo que sucede, ¿ya? Él solamente observa y cuenta lo que observa, ¿ya? Él no sabe sobre los sentimientos de los personajes, ni tampoco sabe lo que opinan los personajes si es que los personajes no lo han dicho anteriormente, ¿ya? Entonces, esos son los narradores. Bueno, acá en la página número 32 salen ejemplos de cada uno de los narradores, así que por eso es importante que ustedes lo revisen y tomen apuntes en sus cuadernos y lo vayan desarrollando ahí. También tenemos los narradores dentro de la historia, por ejemplo, el narrador protagonista, ¿ya? El narrador protagonista es el personaje principal de la historia que se está contando, ¿ya? Por eso yo les decía que tenemos los narradores que están fuera de la historia y otros que están dentro de la historia, ¿ya? Los narradores que están dentro de la historia son los que toman quizá forma de personaje, ¿ya? Conocen las cosas porque lo viven desde ahí, ¿ya? Los narradores que están fuera de la historia los ven desde arriba. Entonces, aquí sucede todo y el narrador que está fuera de la historia lo ve desde acá, ¿ya? Aquí sucede todo y aquí está el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. En cambio, los narradores que están dentro de la historia están acá. ¿Ya? Entonces acá pasa la historia y el narrador está aquí también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los narradores dentro de la historia que son el narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia, y el narrador testigo, ¿ya? Que es el que observa y escucha. Solamente observa y escucha y él cuenta lo que observa y lo que escucha. También es de conocimiento limitado porque no sabe lo que los demás opinan y piensan, ¿ya? El narrador protagonista cuenta sus vivencias, ¿ya? Él tampoco sabe todo lo que opina el resto. Eso respecto a los narradores, chiquillos. Recuerden, página 32 y página 33 del libro. Entonces, hecho esto, ya estudiado leído la tía Chila, leída las páginas 32 y 33 que hablan sobre los tipos de narradores, nos vamos a la página 49 del texto del estudiante. En la página 49 nos vamos a encontrar con qué? Con los personajes tipo, ¿ya? ¿A qué me refiero con personajes tipo, chiquillos? Tenemos personajes que tienen carácter... Normalmente nosotros podemos leer 3 obras y en estas 3 obras podemos encontrar un tipo de personaje. Bueno, en todas las obras hay muchos personajes, pero dentro de las obras hay tipos de personajes. Por ejemplo, el detective, ¿ya? Es un personaje que resuelve un enigma policial y restablece el orden gracias a su ingenio y capacidad de observación. ¿Qué pasa? En todas las obras policíacas, por ejemplo, pensemos en Sherlock Holmes, ¿ya? Todos pueden haber leído algún extracto de Sherlock Holmes o pueden haber visto la película o la serie, ¿ya? Aquí siempre encontramos, que encontramos a un personaje detective, que gracias a su conocimiento y a su astucia y a su ingenio, él puede resolver enigmas, ¿cierto? Ya.
nos podemos ir a otra novela policíaca o detectivesca y aquí también vamos a encontrar el mismo tipo de personaje que es el personaje tipo detective. ¿Ya? Aquí salen varios, el avaro, el caballero, el seductor, la dama, el pícaro, la madrastra, el anciano, la anciana, etc. ¿Ya? Hay varios personajes tipo. Esto es según las características que se le otorgan a este personaje para desarrollarse durante la historia. ¿Ya? Entonces, también, chiquillos, es necesario que ustedes conozcan lo siguiente. También, así como tenemos tipos de narradores, tenemos tipos de personajes. Nosotros acabamos de hablar de los personajes tipo, ¿ya? Los personajes caracterizados por ser detectives, por ser caballeros, por ser, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ver los tipos de personajes que trabaja principalmente en las novelas o en el género narrativo en general. Entonces tenemos dos tipos de personajes, súper simples y ustedes ya los conocen. Personajes principales y personajes secundarios, ¿ya? Ustedes saben que los personajes principales son los que tienen mayor relevancia dentro de la historia, ¿ya? Por lo general se encuentran desde el inicio hasta el final. eh, eh, si ellos no estuvieran en la historia no se contaría, ¿ya? Eh, etcétera. Esos son los personajes principales, ¿cierto? Son los más relevantes de la historia. También podemos ver los personajes secundarios, que son los personajes que no tienen tanta relevancia en el texto, en la narración y que quizás no aparecen durante toda la narración. Pueden aparecer, después no, después sí, después no. Aparecen al principio, ya, al inicio de la historia, en el desarrollo ya no están y en el desenlace sí, ¿ya? Son personajes que si tú quitaras de la historia no cambiaría porque no tienen mayor relevancia. ¿Ya? Chicos, entonces, leemos la tía Chila. Luego, nos vamos a la página. Nos vamos a la página donde encontramos a los tipos de narradores 32 y 33. Luego nos vamos a la página 49 en el que vamos a encontrar los personajes tipo, ya según las características que ellos tienen para trabajar en las historias. Y luego nos vamos como última actividad, nos vamos al extracto del Lazarillo de Tormes, que está en la página 54 del libro. Ustedes pueden leer este texto y luego deben contestar las preguntas. Esta semana es una semana cortita de clases, ¿ya? Así que como no se va a subir segundo video, solamente uno, ustedes van a poder realizar estas lecturas de los textos que son súper breves, ¿ya? Y contestar las preguntas y tomar apuntes sobre lo que les fui mencionando, ¿ya? Entonces, la tía Chila, tipos de narradores, personajes tipo, luego tipos de personajes, ¿cierto? Y Lazarillo de Tormes y sus preguntas. Si tienen alguna duda, chiquillos, pueden hacérmelo llegar a profepaula.m@gmail.com. Yo les voy a estar contestando a la brevedad, siempre y cuando lo manden a una hora prudente, por supuesto. Si tienen alguna sugerencia, también me la hacen llegar, no hay problema. Eh, y les voy a solicitar, chicos, que sean responsables con lo siguiente, y es que deben enviarme sus avances de los trabajos, ¿ya? Si ustedes deben responder las preguntas de los textos, deben hacerme llegar una fotografía, un video o escribírmelo por correo si es que ustedes quieren, el avance de sus trabajos. Ya, yo necesito saber que están trabajando. Me preocupa que que no lo estén haciendo, así que deben mostrarme lo que van haciendo. ¿Ya? Eh, cualquier duda me escriben a mi correo. Espero que sí sigan portando excelente porque no tengo ninguna duda de que lo están haciendo.
Cuídense mucho y nos estamos viendo, ojalá, lo más pronto posible. Que estén muy bien. Chao, chao.